sublime gracia del Señor. Les invito a que busquemos en nuestras Biblias el Evangelio de Mateo capítulo, ¿dónde vamos? El 7, muy bien. Es una serie expositiva del Sermón del Monte y ya estamos finalizando. Capítulos 5, 6 y 7, ya estamos en el 7. Vamos a leer los versículos 21 al 23 y cuando lo tengan pueden decir amén. ¿Ya lo tienen? Por ahí dos están que medio lo encuentran. Amén, ya lo tenemos todos. Mateo 7 del 21 al 23 dice la palabra de Dios. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Amén. Vamos a orar. Bendito Dios, te damos gracias por tu palabra y te pido en el nombre de Jesucristo que hables a nuestras vidas. Que no permitas que salgamos de aquí de la misma manera como llegamos. Lo que seas tú renovando nuestra fe para que podamos vivir vidas realmente que reflejen la obra de Jesucristo en nosotros. Y que seas tú trayendo salvación al corazón de todos aquellos que en su incredulidad persisten en rechazar el llamado al arrepentimiento. Ten misericordia de tu pueblo. Te lo suplico en el nombre de Jesucristo. Amén. Había una vez un hombre que escuchó que se acercaba una tormenta a su ciudad. Una tormenta de fuego y de juicio. Y que solamente podía atravesarse esa tormenta utilizando un abrigo especial que el rey de aquella nación ofrecía gratuitamente a todo aquel que lo amara y confiara en él. Ese abrigo no se conseguía con ningún esfuerzo ni con dinero, sino a través de una entrega sincera al rey de aquella nación. Pero este hombre, maestro en fundición y orgulloso de su oficio, decide fabricar su propio abrigo con placas de plomo reforzado. Él dijo, no, yo no necesito el abrigo del rey, yo solo con mi arte me puedo salvar. Mi obra es más sólida que la tela del rey, pensó. Además, ¿qué necesidad hay de llamar al rey si yo me puedo salvar con mi habilidad? Mientras otros aceptan el abrigo con humildad, agradeciendo al rey con lágrimas y afecto, este hombre se pone su abrigo de plomo y comienza la marcha. Al principio parece resistente, imponente, pero pronto el peso del plomo comienza a agobiarlo. Y cuando la tormenta se intensifica, el metal se calienta, el fuego traspasa su armadura falsa. Desde lejos, escucha los cantos de los que han sido protegidos por el abrigo del rey. No solo cruzaron la tormenta ilesos, lo hicieron en comunión con el rey y agradecidos por su amor. Entonces desde lejos este hombre entiende, no bastaba con tener un abrigo, había que aceptar el abrigo que el rey ofrecía y amar al rey, no solamente recibir su regalo. La sola ilustración ya nos dice mucho, ¿cierto? Pero podemos ver a través de esta ilustración que la salvación no consiste en tener una cobertura religiosa hecha por uno mismo. Eso fue lo que se les sucedió a nuestros padres en el huerto del Edén. Cuando se vieron desnudos, hicieron delantales y se taparon con hojas. Pero la única cosa que podía tapar su pecado era una ropa hecha por Dios mismo a través del sacrificio de animales inocentes para cubrir su desnudez. Entonces, la cobertura religiosa no puede salvar. Lo que salva es aceptar la justicia provista por Dios en Cristo
Y en respuesta a esa justicia provista por Dios, amarle a Él por lo que Él es, no solo por lo que nos ofrece. Hoy en día se vende a Dios como una moneda de intercambio. Señor, ¿qué me das? Y yo te doy. A Dios hay que amarle por lo que Él es, porque Él es Dios y Él es digno. De manera que el Evangelio no es una fórmula mágica, sino una relación viva con el Rey que nos ama. Muchos confían en el abrigo de sus buenas obras, tradiciones, religiosidad, que pueden no ser malos en sí mismos. Porque ¿es malo ser religioso en sí mismo? No. ¿Las obras son malas en sí mismas? No. Pero al final nos podemos dar cuenta de que el peso de ese abrigo nos va a hundir, porque solo el abrigo provisto por Dios, es decir, la justicia de Cristo, puede atravesar la tormenta del juicio de Dios en el día final. Solo los que están cubiertos con el abrigo de Cristo van a salir ilesos del juicio final. ¿Y estas personas quiénes son? Los que han sido justificados por Dios y en consecuencia le aman. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Y en función de ello, convierten a Dios en la prioridad y el principal interés de sus vidas. Ahora, yo te pregunto, ¿amas a Dios? ¿Él es tu interés primordial en esta vida? Dime si Dios es tu principal interés. Veamos si esto es así y yo te diré la clase de creyente que eres. El título de la predicación de hoy es El interés de los falsos creyentes. Y vamos a ver una serie de cosas que todos los cristianos hacen, que no son malas en sí mismas, pero la mayoría de creyentes o profesantes se confían en esas cosas. Entonces el primer punto es, en forma de pregunta, ¿cuál es tu principal interés? ¿Cuál es la prioridad para ti en esta vida? Entonces, a no ser que tengamos cuidado, hay cosas que son en sí mismas buenas, que no tienen nada de malo, pero que pueden resultar engañadoras para nosotros y pueden darnos una falsa idea del estado de nuestras almas. Por ejemplo, hay personas que descubren que su principal interés es asistir a la iglesia, asistir a las reuniones. Conciben la vida cristiana como ir a la iglesia, no faltar a culto. Se convierte en una práctica religiosa. La pregunta es, ¿eso es malo? Eso no es malo, venir a la iglesia. No es malo asistir a las reuniones. Al contrario, es algo muy bueno. Pero cuando esta persona convierte esta práctica en su principal interés y confía en ellas, se confía a sí mismo de que es cristiano por venir a la iglesia, está cayendo en el autoengaño. ¿Venir a la iglesia es bueno? Sí. Confiar en que porque yo vengo a la iglesia soy creyente es un engaño. Y muchas personas caen en esta circunstancia y en otras que vamos a ver más adelante. Comienzan a descubrir que esto no es verdad. Esto nos lleva a engañarnos a nosotros mismos. Tenemos ejemplo en las Escrituras. Mateo 19, 16 al 22, que era el texto que leíamos en la introducción. La historia del joven rico. La palabra de Dios nos dice allí que había un joven que era rico. Obvio, pues es la historia del joven rico. Algunas personas dicen que este joven era miembro del Sanedrín y era una persona ejemplar y muy adinerada, muy rica, era el hombre ideal. No, la Biblia no nos dice si era soltero, pero si era soltero sería el soltero más codiciado de la iglesia o del país. Algunos dicen que si la revista Forbes hubiera existido en ese tiempo, él hubiera ocupado la primera plana, la portada de la revista. Ese joven tiene una inquietud en su corazón. Él quiere saber cómo ganar la vida eterna. Maestro, bueno,
¿qué debo hacer para obtener la vida eterna? Y él le dice, ¿por qué me llamas bueno? ¿Estás reconociendo que yo soy Dios? Solo, el único bueno es Dios. Pero ahí te tengo la clave, guarda los mandamientos. Y él dice, ya todo lo se guardaba. Y Jesús le menciona los mandamientos de la segunda tabla. No matarás, no irás falso testimonio, no codiciarás, no adulterarás, honra padre y madre, etc. Y él dice, no, ya eso ya lo guardé. Yo guardo la ley. Y el Señor lo confronta, una cosa te hace falta. Eres un idólatra. Tu confianza está en tus riquezas. Véndelas. Tráeme el dinero a mí. Eso dijo. Como dicen los falsos maestros de la prosperidad. Traiga el dinero acá. No, dale el dinero a los pobres. Haz tesoro en el cielo. Ven y sígueme. Y el joven dijo, no, esto es muy duro. Ese evangelio reformado, eso es muy duro. Y la Biblia dice que se fue triste porque tenía muchas riquezas. Y los discípulos quedan boquiabiertos y dicen, Señor, ¿y entonces quién puede ser salvo si este joven, que es una persona ejemplar, rica? Porque recuerden que ellos creían que Dios bendecía económicamente a los obedientes. En la cultura judía ellos pensaban que si alguien era rico era porque Dios lo había bendecido. Este hombre que es un bendecido de Dios, claro, lo mismo nos enseñaron en cierto lugar, ¿no? Es un bendecido de Dios, no se salva, ¿quién puede ser salvo? Y el Señor les dice, para los hombres es imposible, pero para Dios es posible. Y lo manifiesta o lo expresa de una forma gráfica. Es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja a que un rico entre en el reino de los cielos. Y entonces algunas personas dicen, el ojo de la aguja es la puerta que hay en la ciudad, chiquitica, por donde el camello pasa agachado. Pero la realidad, yo también creía eso, la realidad es que Jesús está hablando literalmente, porque está hablando de una imposibilidad. Y si aceptamos el relato de la puerta chiquita, pues el camello puede pasar agachado, pero puede pasar. Y lo que eso nos quiere decir es, así como es imposible que un camello entre por el ojo de una aguja, es imposible, también es imposible que un hombre se salve a sí mismo. Pero para Dios sí es posible salvarlo. Pero ¿cuál es el punto acá? Este joven confiaba. ¿Es bueno guardar la ley? ¿Es bueno guardar la ley? Sí, claro. Ahora, confiar en la ley para ser salvos, en mi obediencia a la ley, no es que yo obedezco la ley, yo soy salvo. No, es un engaño. Otro ejemplo, Caín y su ofrenda, Génesis capítulo 4, versículos 3 al 5. Caín ofrece, valga la redundancia, la ofrenda, presenta su ofrenda a Dios, Abel también presenta su ofrenda a Dios. Y Dios miró con desagrado a Caín y a su ofrenda porque no le llevó lo mejor. Así que cuando tú des ofrenda a Dios, tienes que traer el billete más grande, el más grueso, el de 100, ¿cierto? El más grande, el de 100,000 pesos, el de $100, porque tienes que dar lo mejor a Dios. Porque hay algunos que todavía creen eso, porque ese falso evangelio nos hizo tanto daño, hermano, y se nos quedó clavado en el corazón que pensamos que Dios desechó a Caín porque no le había dado lo mejor. No, Dios desechó a Caín porque no le dio lo que Dios exigía. Dios pedía un sacrificio de una víctima inocente. Y Caín llevó las mejores frutas de la tierra, las mejores papas, las mejores yucas, las mejores zanahorias, las mejores naranjas, así como las naranjas valencianas, bien lisitas, bien ricas. Y el Señor dijo, yo no te pedí eso. Porque mi Hijo Jesucristo no va a venir con un cargamento de yuca. Mi Hijo Jesucristo no es una naranja. Mi Hijo Jesucristo va a ser el Cordero de Dios que va a derramar su sangre. Tu sacrificio y tu ofrenda no hablan de mi Hijo Jesucristo. En cambio Abel sí lo entendió. Y por eso dice la Biblia que Dios miró con agrado a Abel y a su ofrenda, porque obedeció. Pero Caín estaba confiado. El Señor pide una ofrenda, bueno, yo voy a dar mi mejor ofrenda, su mejor ofrenda, a su modo, a su gusto.
y Dios lo desechó, mostrándole que no basta con hacer algo para agradar a Dios. No, pues que yo lo hago para el Señor. Entonces de pronto alguien le dijo a Caín, bueno, solamente habían 4 pobladores en la tierra, ¿no? En ese momento, de pronto. Alguien le dijo a Caín, pero Dios no te pidió eso. No importa, yo lo hago para la gloria de Dios. ¿Sí han escuchado eso? Yo lo escuché cuando las bailarinas se subieron allá en el altar, con esas faldas que no dejaban nada a la imaginación, a bailar joropo. Eso es lo que bailan en el llano, ¿cierto? ¿Joropo? Acá en Venezuela también bailan joropo en el llano, ¿cierto? Yo de eso casi no sé de bailes y eso. Me gusta ver breakdance, pero no de otro. Pero mire, está mostrando todo, no importa, lo están haciendo para Dios, dijo alguien. Entonces yo puedo hacer cualquier cosa y la santifico diciendo, la estoy haciendo para Dios. No, hermano, a Dios se le da lo que Él pide y punto, porque Él es el que manda. Más que no nos gusta escuchar eso, ¿no? El que manda es Dios. Pues ¿qué le vamos a hacer, hermano? Él es el que manda. Eso significa Adonai, el que manda. Cuando Dios manda, uno dice, heme aquí, Señor, di la palabra. Caín confió en su ofrenda, en que estaba haciendo algo. ¿Es bueno darle ofrenda a Dios? Claro. Él confió en su ofrenda y fue desechado. Entonces vamos a ver algunas cosas en las cuales los creyentes confían como un termómetro para determinar si son creyentes o no. Entonces nuestro segundo punto, que es el primer elemento que vamos a ver hoy, es un interés en las experiencias. ¿En qué confían muchos creyentes? En sus experiencias. El Señor nos dice en Mateo 7, versículo 22, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre. Señor, yo predicaba. En tu nombre no echamos fuera demonios. Señor, mira, venían los demonios y nosotros los echábamos fuera. En tu nombre hicimos muchos milagros. Yo experimenté la gloria de Dios en la iglesia. Bueno, ¿qué les dijo el Señor? No, ahora sí. Hágale, entre. No, nunca os conocí. No, a pesar de lo que ellos habían experimentado y hecho, nunca os conocí. Hebreos 6 del 4 al 6. Hebreos 6 del 4 al 6. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados, acá dice iluminados, porque cuando se predica la palabra, todos aquí, todos, hasta los que se quedan dormidos, están siendo iluminados por la palabra. Pero eso no quiere decir que nazcan de nuevo. Otra cosa diferente es ser regenerados. Algunos son degenerados, pero una cosa es ser regenerado y otra cosa es que Dios nos dé iluminación a través de su palabra. Es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial. Una cosa es gustar. Venga, para ver a qué sabe eso. Uy, estaba rico. Y otra cosa es comérselo. Permítanme hacer una cometáfora. Una cosa es gustar del pan de vida, una cosa es gustar de la carne, la sangre de Jesús, y otra cosa es comerse a Cristo, como lo dijo en Juan 6. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Y otra cosa es gustar, probar. Gustaron del celestial, fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios. Oiga, no, y allá predican, allá no piden plata. Yo voy allá porque allá no piden plata. En ofrenda dan. Gustaron de los poderes, la buena palabra de Dios. Oiga, no, allá predican contra los falsos profetas. Eso sí, hay que darle duro. Contra los testigos, hay que darle duro a los testigos. Allá predican santidad. Yo no vivo en santidad ni me importa, pero allá predican santidad. Gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, abandonaron la iglesia, abandonaron la fe. Sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Personas apóstatas que estuvieron en la iglesia, que participaron de la iglesia, que sirvieron en la iglesia,
pero jamás se arrepintieron y apostatan de la fe, abandonan la fe cristiana. Y dice el autor de los Hebreos, crucifican para sí mismos al Hijo de Dios y lo exponen a la vergüenza. Son una vergüenza para el Evangelio. Pero estuvieron ahí, experimentaron. Incluso pueden llegar a recibir un milagro, pero eso no quiere decir que sean cristianos. Ahora, es bueno estar en la iglesia, es bueno oír la palabra de Dios, es bueno que Dios nos dé una muestra de su poder a través de un milagro, de una sanidad física, claro, pero eso no quiere decir que yo sea creyente. No puedo confiar en eso para decir, yo soy creyente, el Señor me sanó de cáncer. Porque conocemos a una que Dios la sanó de cáncer y se murió después de un problema renal porque Dios la sanó de cáncer, pero ella no dejó de doblar el codo. Y buscó a Dios para que la sanara. Y el Señor la sanó, hermano. Pero se murió en su pecado. Lucas 10, 17 al 20. Volvieron los 70 con gozo. Lucas 10, 17 al 20. Volvieron los 70 con gozo diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo, yo veía caer a Satanás del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes o pisotearlas, serpientes de escorpiones, sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Amén. Pero falta otro poquito. Pero no os regocijéis de que los espíritus se sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Hermanos, no se pongan contentos porque están viendo la gloria de Dios, porque oraron por un enfermo y se sanó, porque vinieron al culto de oración y oraron por un familiar enfermo, o porque Dios les proveyera un empleo y Dios se lo proveyó. El Señor me está escuchando. Jesús dice, no, regocíjate de que tu nombre esté escrito en el libro de la vida. Asegúrate de que seas salvo. Y así, ponte contento. Entonces Jesús corrige el enfoque. La verdadera alegría no está en la experiencia espiritual, sino en la seguridad de salvación. En la seguridad de haber sido redimidos por Cristo. Ahí es donde debe estar la verdadera alegría. Porque los hombres de nuestro texto hicieron milagros, echaron fuera demonios, sanaron enfermos, profetizaban y fueron al infierno. O irán al infierno porque está hablando del futuro. Tercer punto. Segundo elemento o segundo interés, un deseo de pertenecer a una organización. Señor, Señor, nosotros confesamos que tú eres el Señor. No creemos en Baal, no creemos en Astoret, no creemos en Osiris, no creemos en Ra. Creemos que tú, Jesucristo, eres el Señor. Pertenecemos a la iglesia cristiana. Nosotros diríamos, soy reformado. Pero no podemos confundir membresía con comunión y relación con Dios. Hay personas que son miembros de una iglesia, pero no son miembros del cuerpo de Cristo, porque jamás nacieron de nuevo. Mateo 3, versículos 9 y 10. Mateo 3, 9 y 10, Juan el Bautista predicando dice, y no penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre. Somos judíos, el pueblo escogido de Dios, herederos de las promesas hechas a nuestro padre Abraham, el padre de la fe, amigo de Dios. Y Juan le dice, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Dios puede hacer hijo suyo a quien a él se le dé la soberana voluntad de salvar. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, vosotros decís que sois hijos de Abraham, que sois judíos de raca mandaca, pero el árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. No importa de quién eres hijo, a qué iglesia perteneces, qué denominación tienes escrita en la camiseta. Si no das buen fruto, al infierno vas a ir. Vas a ser cortado como el árbol
que no da buen fruto y es echado en el fuego. Entonces, no importa si eres reformado, no importa si vienes aquí. Ustedes saben que la reforma está de moda. Todas las iglesias ahora quieren ser reformadas. Pero como en un buffet. A mí me encanta la doctrina de la gracia. Pero la eclesiología, la santidad, no. La liturgia, no. Sigamos poniendo música bailable porque es lo que a la gente le gusta. Pero eso no. A mí me encanta es Calvino, las doctrinas de la gracia, que no eran de Calvino, ¿no? Porque los que desarrollaron esto fueron sus discípulos. No fue Calvino, ya había muerto, pero pues decimos que eran de Calvino. A mí me encanta, pero lo otro no, eso de que santidad, que el culto en orden. No, hay que darle movimiento, Hoy todo el mundo quiere ser reformado, hermano. Como si la iglesia reformada tuviera los derechos de la entrada al cielo. ¿Eres reformado? Éntrale. San Pedro allá va a revisar carnets, hermano. Ahí las carapelas, los reformados. Ángale, éntrenle. No, yo era de otra, para afuera, hermano, porque solo los reformados. Romanos 9 del 6 al 8. Romanos 9 del 6 al 8. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Israel, el pueblo escogido de Dios. Y Pablo dice, los israelitas, no todos son israelitas. Ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. ¿Cuál era la promesa? En tu simiente, Abraham, en tu descendiente serán benditas todas las naciones de la tierra. La simiente de Abraham es Cristo. En él tenemos salvación. No, pero yo voy a la iglesia, yo voy al grupo, yo sirvo. Si no estás en Cristo, estás en la olla. Estás en la olla. Porque no se trata de venir, de pertenecer a una congregación, se trata de vivir a Cristo. Entonces la salvación no se basa en méritos religiosos ni en afiliaciones, sino en la justicia que es por la fe en Cristo. Y tú puedes venir aquí, hermano, 20 años, morir acá, pero si jamás viniste a la cruz a pedir perdón, a suplicar el perdón de tus pecados, estar en una lista de miembros no te va a salvar. Ahora, ¿estar en una lista de miembros es bueno? Claro que sí. Eso quiere decir que has sido aceptado por la iglesia como creyente. Pero la iglesia se puede equivocar. Tú puedes engañar a la iglesia, porque la iglesia no es Dios. Pero en aquel día se verá quién es quién. Cada uno, yo, tú, él, nosotros, vosotros y ellos seremos evaluados, examinados por Dios. Como dice Apocalipsis, aquel cuyo nombre no se encuentre en el libro de la vida será lanzado al lago que arde con fuego y azufre. En cuarto lugar, y nuestro tercer ítem, un interés en la doctrina. Estas personas saben lo que Dios dice, pero no caminan como Dios dice. Las personas saben, pero su vida son como el sacerdote católico romano. Estudian teología, saben de la palabra de Dios. Vamos a ver sus vidas. Nada que ver con lo que la Biblia enseña. Y muchos creyentes andan así. Mateo 22, 29. Jesús hablando con los fariseos y escribas. Entonces respondiendo Jesús les dijo, erráis, ignorando las escrituras y el poder de Dios. Pero ¿cómo que ignorando las escrituras? Si ellos conocían la escritura mejor que nadie. Los escribas eran los responsables de transcribir
la palabra de Dios, de copiar la palabra de Dios. ¿Cómo no iban a conocer la Escritura? Los fariseos eran los intérpretes de la ley de Dios. Se decía que si solo dos personas iban a ir al cielo, una tenía que ser un escriba y la otra tenía que ser un fariseo. Si solo dos personas se salvaran en el mundo, el uno tiene que ser un fariseo, el otro tiene que ser un escriba. Y el Señor está diciendo, ustedes están equivocados, son ignorantes de las Escrituras. Porque es que una cosa es el conocimiento intelectual y otra cosa es vivir lo que yo conozco, lo que yo sé, aplicarlo a nuestras vidas. Y la palabra de Dios no es palabra muerta. Tú puedes leer el Quijote de la Mancha y lo leíste y ya. ¿Y de qué te sirve para tu vida diaria? Para nada, hermano. Pero la palabra de Dios es viva y eficaz, dice la carta a los Hebreos. Es viva y es eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Es viva y es eficaz. De manera que alguien que dice conocer la palabra de Dios tiene que estar vivo espiritualmente y tiene que vivir la palabra de Dios. Ahora, ¿es malo tener conocimiento? No. Porque sin conocimiento no hay fe, sin conocimiento no hay práctica cristiana, sin la revelación de Dios no hay vida. Pero comerme este libro por sí solo no me va a hacer cristiano. Marcos 6:20. Porque Herodes temía a Juan. Aquí está la historia de Herodes Antipas. Herodes temía a Juan, es decir, cuando Juan predicaba, Herodes prestaba atención. Era el rey. Bueno, no era el rey, era tetrarca. No era rey, era tetrarca, era gobernador de una provincia. Él oía cuando Juan hablaba, sabiendo que era varón justo y santo, y le guardaba a salvo. Y oyéndole, se quedaba muy perplejo. ¡Wow! ¡Qué palabra! Terminó el culto. ¡Oh! ¡Qué palabra la que dio el pastor! ¡Wow! Y otros dicen, ¡miau! ¡Wow! Yo quedé asombrado. Pero le escuchaba de buena gana. Y eso que Juan lo señalaba, porque él había tomado a la mujer de su hermano Felipe, que también era gobernador, era tetrarca de otra provincia. La mujer de Felipe se llamaba Herodías y Herodes le estaba haciendo el cajón a su hermano con su cuñada. Así dice coloquialmente, le está haciendo el cajón. Y Juan le decía, no te es lícito tener esa mujer como esposa. Juan señaló su pecado. Y acá no vemos un Herodes que se ponga bravo. Ah, maldito Juan, lo voy a mandar a matar, porque tenía el poder para hacerlo. Voy a ejecutarlo. No. Dice la Biblia que temía a Juan, se quedaba perplejo. Uy, qué palabra, este hombre sí predica, este es un hombre de Dios. Y lo escuchaba de buena gana. Pero ¿qué hizo después? Le mandó a cortar la cabeza. Este hombre tenía hambre de conocer la palabra de Dios. Tráigame a Juan, quiero escucharlo hablar. ¿Dónde está Juan? Está en el desierto, está en el río Jordán. Vamos, yo quiero escuchar a Juan el Bautista. Yo quiero escuchar a Sugel Michelén. Yo quiero escuchar a Miguel Núñez. Yo quiero escuchar a John MacArthur, que en paz descanse, que está en la presencia de Dios. Yo quiero escuchar. Pero cuando la oportunidad se presenta y el dedo es puesto en la llaga, no tiene ningún problema en rebajar a Dios y a su palabra, en apostatar de la fe, en atacar a la propia iglesia. Eso fue lo que hizo Herodes. Cuando su sobrina, a la cual él miraba con deseo, le dijo, pon en una charola la cabeza de Juan. Él, por hacerse el célebre, dijo, bueno, pues tráiganlo, porque ya tenía que cumplir su palabra delante de todo ese poco de borrachos. Pues, ¿qué más? Mátenlo. ¿Dónde estaba su temor? ¿Dónde estaba su admiración por Juan? No, la doctrina reformada. Wow, no, es que
Pero cuando se trata de pecar, se nos olvida la doctrina reformada. Cuando se trata de compromiso con Dios y su pueblo, se nos olvida la doctrina reformada. No, la Biblia dice que Dios nos escogió, amén. La Biblia dice que la salvación es de Jehová, que no hay libre albedrío, porque somos esclavos del pecado, pero Él nos salva conforme a su voluntad, amén. La Biblia dice que Cristo no murió por todo el mundo, sino que murió fue por su pueblo, por los que el Padre escogió, amén. La Biblia dice que cuando Dios llama a alguien al arrepentimiento, no se puede resistir. Es la gracia eficaz, la gracia irresistible. Ay, pero cuando la Biblia dice que el que es creyente persevera, que el que es creyente vive en santidad, que a quien Dios preserva, que es la perseverancia de los santos, camina en la ley de Dios, vive en santidad, se esfuerza por obedecer a Dios, entonces hasta ahí nos llegó la Reforma Protestante. Hasta ahí. Yo soy calvinista de 4 puntos. ¿Y cuál es el punto que no te gusta? El quinto. ¿Cómo es eso de que yo tengo que vivir en santidad? ¿Cómo es eso que yo tengo que obedecer a Dios? ¿Cómo es eso que tengo que guardar la ley? A mí no me gusta. Como la canción, eso no me gusta, eso no me gusta. A mí no me gusta eso. Ay, no es que te encantaba la doctrina. Ah, entonces eres como Herodes. Eres un Herodes. Entonces el saber, el conocimiento sin Dios, para lo único que sirve es para inflar el ego. Pero no edifica, no produce transformación el conocimiento per se, o sea, por sí solo. Dios nos advierte que el conocimiento por sí solo puede llevar al orgullo espiritual y a la falsa confianza. No, mire, yo me leí este año, me leí 10 libros cristianos y ya me leí la Biblia 2 veces. Allá en la iglesia están atrasados porque leen un capítulo diario, yo me leo 5. Deberían darme un premio. Yo sí soy creyente. ¿Has nacido de nuevo? ¿Tienes una relación con Dios? ¿Amas a Dios? No, estás en la olla. Quinto punto y cuarto ítem o cuarto interés. Interés en la apologética. Muchos vienen a la iglesia para conocer la doctrina reformada porque quieren es ganar la discusión. Porque entendemos que la doctrina reformada es histórica y es la más consecuente con la escritura. Entonces yo soy reformado, ahora me voy a encender con este y con todo el mundo y me voy a encender y les voy a cantar la tabla a todos. Les voy a decir de qué mal se van a morir porque yo tengo la doctrina reformada, la verdad. Bueno, ¿qué les dice Jesús a estos hombres que eran ortodoxos en su fe? Señor, Señor. Les dice, apartaos de mí, hacedores de maldad. Hacedores de maldad. Estas personas defienden la fe, pero niegan su poder. Segunda Timoteo 3:5 nos dice, tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Son dogmáticos. ¿Cómo así que usted come cerdo? No, cerdo, eso es pecado. ¿Qué persona tan piadosa? Le brota la piedad por los poros. Pero llega a la casa a insultar a la mujer, a maltratar a los hijos, a todo el mundo le debe dinero, vive más endeudado que sin quién sabe qué. Mentira tras mentira, pero es dogmático el hombre. Es fiel a la confesión de fe de Londres. La defiende a muerte. Lo primero que hace cuando llega a una iglesia es, ustedes aquí son confesionales. ¿Qué confesión tiene usted? La de Westminster. No, hijos del diablo, bautizan niños. Fuera. Uy, me escuché una predicación de Martin Lloyd Jones tan buena. Martin Lloyd Jones era anglicano. Hijo del diablo. Son dogmáticos, defienden la fe. Son celosos de la fe, pero son unos fariseos legalistas. Primera a Timoteo, capítulo 1, versículos 4 al 6. Primera a Timoteo 4, del 1 al 6. Ni presten atención a fábulas y genealogías interminables, que acarrean disputas, debates, contiendas, más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida.
de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Por allá la persona escuchó supralapsarianismo. ¿Usted qué es? ¿Es supralapsario o infralapsario? Hablan, pero no entienden lo que hablan ni lo que afirman. No tienen ni idea, pero quieren parecer dogmáticos, defensores de la fe. No, hay un pastor que dice que es reformado y en su iglesia recogen diezmos. Hijo del diablo. Pedir diezmo no es pecado. Tiene una postura diferente a la nuestra en cuanto al dar para Dios. El pecado radica en hacer del diezmo un ídolo, en hacer del diezmo un mandamiento obligatorio a rajatabla, pero hay iglesias reformadas donde piden diezmo y son hombres de Dios. Acá no pedimos diezmo, acá pedimos una ofrenda, cada quien dé como propone el corazón, hermano. Si quiere dar el 10, el 20, el 30, el 40. Yo quiero dar el 1, no sea mi chicato, hermano, sea miserable. Sí, yo voy a dar 500 pesos, pero como una hamburguesa de 30,000. No, eso es ser miserable. Como dijo un cura, esta obra no es con ánimo de lucro, pero tampoco es con ánimo de ruina, porque todo esto vale plata y aquí cobran un arriendo, hermano, y que hay que pagarlo, hay que pagar luz, hay que pagar agua, hay que comprar café. Los hermanos donan el pan, pero hay que comprar el café, hay que comprar mistolín para que el baño no huela feo, trapear, etcétera, etcétera. Pero tiene una postura diferente a la nuestra en cuanto a la ofrenda. Eso no lo hace un hijo del diablo. Pero constantemente nos pegamos de esas pequeñas, y Pablo dice, eso es vana palabrería. Son fábulas, son genealogías interminables. Según Timoteo 2, 16 al 17. Según Timoteo 2, 16 al 17. Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad, y su palabra carcomerá como gangrena. Evita. Hay dos personas discutiendo, están un debate intenso por el ordo salutis, el orden de la salvación, Romanos capítulo 8, versículo 28 en adelante. ¿Qué fue primero? La predestinación. ¿Dios nos amó primero o nos predestinó primero? Y ahí están, yo digo que nos amó primero. No, yo digo que primero nos predestinó y ta. Pablo dice, eviten eso. Eso es vano. Y eso va a conducir a la impiedad. Porque vamos a generar en la congregación, ¿qué? ¿División? No, la hermana Marora cree que Dios primero nos amó. Pero Yahani piensa que no, que Él primero nos predestinó. Entonces nos vamos a encender por eso. Y nos volvemos ortodoxos en eso. Pero para vivir en santidad no somos ortodoxos, para servirle a Dios no somos ortodoxos. Ahí sí, no, es que con el pecado no somos ortodoxos. Alguien mete la de caminar. No, pero es que a él ahí va. Ahí sí no. Ahí voy. No, pero pues antes vengo al culto, hermano, pero para encenderse por Facebook y por redes sociales con todo el mundo y hasta insultar a las personas, ahí sí tenemos la ortodoxia en la boca. Eso produce impiedad. Entonces, cuando la defensa de la fe se convierte en retórica vacía, puede corromper en lugar de sanar. ¿Cuál es el objetivo de la apologética? Mostrar la verdad, glorificar a Dios y traer a las almas, que esas personas se den cuenta del error. Oiga, sí, yo estoy creyendo una mentira. Las cosas no son como yo pensaba. Pero no es destruir a la persona, ganar el debate y mandarlo golpeado para la casa. Cantarle la tabla. Sí, no se les voy a cantar la tabla ahora sí a todo el mundo. La apologética debe ser sana y centrada en Cristo para bendición. La defensa de la fe tiene como propósito glorificar a Cristo. No exaltarnos a nosotros mismos y demostrarle a la otra persona que yo sí sé. Es que yo sí sé la verdad.
Conclusiones. 1. La esencia del cristianismo es conocer a Cristo y ser conocido por Él. La esencia del cristianismo no es lo que hacemos. La esencia del cristianismo es una relación vital con Dios. 2. El reino no se hereda por tradición ni por afiliación, sino por regeneración, por el nacimiento a través de la palabra de Dios y la obra del Espíritu Santo. Padres, no crean que sus hijos son creyentes porque vienen a la iglesia y porque ustedes los traen a la iglesia. Hijos, no piensen que porque sus papás son creyentes, ustedes van rumbo al cielo. Tienes que nacer de nuevo. No, a mi niño lo bautizaron a los 8 años. Ay, pues, Dios hace excepciones, ¿no? Pero un niño a los 8 años que va a entender, hombre. Tu deber no es confiar en que si tu niñito de 8 años es salvo, porque él lo dice y porque se porta bien. Porque la mayoría de niños a los 8 años se portan bien. La mayoría, ¿no? Hay unos que son anticristo, más malos que el Satanás. Pero la mayoría se portan bien. No, mi hijo es una buena persona. Cuando crecen, apóstatas. La mayoría de apóstatas han sido creyentes. La mayoría de artistas de Hollywood y de la discografía mundial, famosos, han sido hijos de creyentes, otros hijos de pastores evangélicos, como Katy Perry. Katy Perry era hija de pastores cristianos y es una loca de talla mundial. Y reniega de la fe. No, pero cuando chiquita seguramente iba a la iglesia y se portaba bien. No es por afiliación, no es por tradición, no es por herencia, es por nacer de nuevo por medio de la fe en Cristo. Tercero, la verdad sin obediencia solo endurece el corazón. No importa, pastor, mi hijo está viniendo a la iglesia. ¿Cuántos años tiene? No, 5 años y no se ha arrepentido. Eso es terrible, porque cuando una persona es expuesta al evangelio pueden pasar 2 cosas. O se arrepiente o su corazón se endurece. Y la muestra de que una persona, o el hecho de que una persona asista a una iglesia por 5 o 10 años y su vida no sea transformada, no es un grito de esperanza, no, al menos está viniendo, al menos está siendo expuesto a la palabra. No, es una alarma, su corazón se ha endurecido. Semana tras semana se le predica el evangelio y no se arrepiente. 1 año, 2 años, 3 años, 5 años y sigue igual. Y dice la mamá, no, pero hay esperanza. Su corazón se ha endurecido. Esos padres deberían estar llorando delante de Dios para que su hijo sea salvo y confrontándolo con su pecado. Hijo, tú vas a la iglesia, pero estás endurecido, arrepiéntete. No, se ponen contentos. No, mi hijo fue el domingo. Ya lleva 10 años yendo a la iglesia. Sigue siendo el mismo, pero ahí va, hay esperanza. Su corazón se ha endurecido. La defensa de la fe no es para ganar debates, sino para glorificar a Dios y ganar almas. O sea, la apologética no es un fin en sí misma. ¿Por qué estás estudiando la Biblia? Porque yo tengo que llenarme de conocimiento, porque es que hay un vecino que es católico romano y le voy a dar su tunda. Estoy estudiándome los textos para desacreditar lo que él dice, porque le voy a demostrar que él es un mentiroso. ¿Y qué? ¿Y qué? ¿No es mejor preservar la amistad, darle testimonio, mostrarle el amor de Cristo, orar por él para que quizá Dios lo salve? Enseñarle con mansedumbre la palabra en lugar de querer darle una leñera con la Biblia. ¿No es mejor? El propósito no es llenarme de conocimiento para ser el Terminator de la apologética. No, el propósito es
llenarme de conocimiento para contemplar la grandeza y el amor de Jesucristo, para contemplar la misericordia de Dios, quedar extasiado comprendiendo cada día más el gran amor de Jesús por mí y mostrarle ese amor a la otra persona. Mostrarle el error, pero con amor. Dios no busca emocionados, afiliados, informados ni polemistas. Él busca discípulos rendidos, obedientes y verdaderamente transformados que hagan de Dios su mayor tesoro, que hagan de Dios su mayor interés. Mateo 5:20 nos dice: porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Yo les voy a preguntar, hermano, hagamos un ejercicio de imaginación. Imagínense dos personas que van a la iglesia, dos personas que ofrendan, dos personas que al terminar el culto agarran la escoba, el otro agarra el trapero. Esas dos personas al terminar el culto, el jueves van a un grupo bíblico, el uno canta, dirige el himno y el otro da una perícopa o da una píldora. El miércoles vienen a culto de oración, los dos están atentos a la enseñanza, los dos toman las peticiones de oración y las escriben. ¿Qué los diferencia a los dos? ¿Qué diferencia entre el uno y el otro? Pero uno de ellos no es cristiano. Uno de ellos no es cristiano. ¿Cómo hago para saberlo? Si ambas cosas que he mencionado las puede hacer un incrédulo. Venir a la iglesia, orar, estar atento a la enseñanza, ir a un grupo familiar, dar una ofrenda, eso lo puede hacer un incrédulo. ¿Lo convierte eso en creyente? No. Entonces, ¿cómo puedo yo confiar, hablando a título personal, de que soy un verdadero cristiano? Hago cosas de cristiano, como el fariseo. Estos dos hombres estaban de pie frente al templo, el fariseo y el publicano. Cualquiera que los vea no ve la diferencia. No, vinieron al templo a adorar. ¿Qué hizo la diferencia? Que el uno se humilló delante de Dios y el otro confiaba en sus obras, en lo que él hacía. Esa es la diferencia. Por eso el Señor dice: si tu justicia no es superior a la de los escribas y fariseos, vuelvo y le digo, ¿quiénes eran los escribas y fariseos? Lo máximo en la práctica religiosa. No había, humanamente hablando, nadie más santo que un escriba o un fariseo. Ellos cumplían la ley hasta en el más mínimo detalle y lo que no sabían se lo inventaban. Y Jesús dice: tu justicia tiene que ser mayor que la de ellos. ¿Cómo así? ¿Quién le va a ganar a un escriba y un fariseo en la práctica religiosa? Y Jesús dice: sí, porque la práctica religiosa es externa, pero la justicia de Cristo es interna, viene del corazón reformado. Cuando hablo de reformado no hablo de la reforma, corazón regenerado por Dios, de una nueva naturaleza. Por eso tiene que ser superior. La vida cristiana del verdadero creyente tiene que ser superior a lo que hace todo el mundo. Nosotros como creyentes que profesamos ser verdaderos cristianos, que profesamos creer en la sana doctrina, tenemos que vivir una vida cristiana superior a la de los demás. Pero vamos a la iglesia pentecostal, hermano, y hay personas más comprometidas que nosotros. Vamos a donde los Jesús solos, personas que viven en santidad más que nosotros. Vamos a los testigos sin Jehová, personas que sirven a Dios más que nosotros. Entonces, ¿dónde está mi cristianismo? ¿Qué dice eso de mí? ¿Qué dice eso de mí? Hermano, me gustaría ir a visitarlo este domingo. No tengo tiempo. ¿Cómo que no tiene tiempo? Si hoy es el día del Señor. ¿O no? ¿O no? Hoy es el día del Señor. ¿Cómo que no tengo tiempo? Y la gente del mundo vive así. ¿Qué hace la diferencia en tu vida?
El trigo y la cizaña son idénticos, ¿sí o no? Los cabritos y las ovejas en su juventud son idénticos. Idénticos. Usted agarra un cabrito recién nacido y una oveja y usted no sabe diferenciarlos. Se diferencian cuando crecen. La oveja produce lana, el cabrito no, el cabrito es brincón, rebelde y la oveja no sabe ni dónde está parada. Ahí. Y necesita un pastor que la lleve, que la traiga, que la cuide. Pero en sus etapas primarias son idénticos. El fariseo y el publicano, idénticos. ¿Qué hace la diferencia? Tu amor y tu principal interés en la vida. ¿Cómo puedes tú saber realmente si eres cristiano? No, porque yo barro, yo trapeo, yo lavo el baño, vengo a culto. No. Eres verdaderamente cristiano si lo más importante en tu vida es Dios. Porque barrer lo hace un incrédulo. Es más, predicar lo hace también un incrédulo. Pero ¿cuál es el mayor interés en mi vida? Debe ser Dios. El principal interés del creyente debe ser su relación con Dios. ¿Por qué? ¿Cuál es el primer mandamiento? No tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Cuál es el resumen de la ley? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Eso es lo que determina realmente quién es un verdadero cristiano. Y en eso falló el joven rico, porque aunque él estaba convencido que guardaba la ley de Dios, los mandamientos de la segunda tabla, falló en el primero. Su Dios eran las riquezas. Personas que van a la iglesia, pero su Dios es la familia, su trabajo, su hambre de conocimiento. Vienen a la iglesia porque, no, allá, yo no estoy diciendo que acá sea así. Pongamos otro ejemplo, va a la iglesia de Sugel Michelén, van a la iglesia de Sugel Michelén, no, es que allá dan una enseñanza. O sea, tú vas porque dan buena enseñanza, pero tú no vas porque quieres conocer a Dios, porque amas a Dios. El eje central, hermanos, de todo en la vida cristiana es Jesucristo. Él debe ser nuestra prioridad, Él debe ser nuestro principal interés, Él debe ser el que nos roba el tiempo, los deseos, los sueños y anhelos, debe ser Cristo. Y si no es así, entonces debemos cuestionarnos qué tan cristianos decimos ser, evaluarnos. El joven rico falló en eso y eso manifestó que estaba muerto espiritualmente, pero él estaba convencido de que obedecía a Dios. No mires tu piedad ni tu buen comportamiento, mira a Cristo. Amigo incrédulo, que no te has arrepentido de tus pecados. Amigo que crees que eres cristiano porque vienes a la iglesia, pero estás más muerto, completamente muerto. La Biblia dice, vale más perro vivo que león muerto. Y tú no te has dado cuenta. Mira a Cristo. Él te ofrece salvación solo por gracia, por medio de la fe en su sacrificio, para que ya no tengas que vivir amparado en tu práctica religiosa, anotando. Bueno, ¿será que con esto sí me alcanza para ser salvo? Como los mormones, ellos viven anotando. Bueno, ¿será que con esto sí? Cuando tú amas a Dios, porque has nacido de nuevo, no tienes que estar anotando nada en la lista. Dios obra naturalmente en tu vida. Si no has nacido de nuevo, ven a Cristo con un corazón contrito y humillado y Él te salvará. Porque Él dijo, el que a mí viene, no le echo fuera. Pero el que viene de verdad a Cristo, no le echo fuera. Hermano creyente, ¿has caído en el legalismo, en la autoconfianza? ¿Te crees mejor que el que no vino hoy porque viniste? No, yo sí vine. No, debería ser, Padre, por tu misericordia estoy aquí, ten misericordia del que no vino. La misma misericordia que me has tenido a mí, Señor. No, yo sí vine, yo soy mejor que el que no vino. ¿Quién sabe por qué no vino? Eso fue que se fue para la mulata de paseo. ¿Has caído en autoconfianza? Pídele perdón a Dios porque Él es amoroso, sus misericordias son nuevas cada día y Él te va a perdonar. Me volví puertorriqueño, ¿no? Perdonar.
Ellos hablan así, ¿no? Él te va a perdonar solo si vienes rendido a la cruz. No para convertirte, no, para que Él perdone tu pecado. Para que restablezca la comunión con Él. Reconoce tu pecado, pídele que te enseñe a confiar más en Cristo y su obra. No es fácil, porque por nuestra naturaleza, que aún ahí está allí, el hombre pecador, el viejo hombre, tenemos la tendencia a querer hacer para sentirnos creyentes, porque la palabra de Dios no es suficiente. Pídele a Dios que te enseñe a confiar más en Cristo y en su obra. Pídele que te enseñe la hermosura de Jesucristo en las Escrituras. Al fin y al cabo, como dijo Pablo, somos transformados de gloria en gloria en la faz de Jesucristo. ¿Qué necesita el creyente para ser transformado? Ver a Cristo en la Escritura, amarlo, hacer de Cristo su interés principal. ¿A qué vengo yo a la iglesia? A adorar a Cristo. ¿Por qué sirvo? Porque le estoy sirviendo a Cristo. Estoy agradecido con Cristo. ¿Por qué doy una ofrenda? Porque así la palabra de Cristo va a seguir siendo predicada. Y eso es lo que se llama vivir para la gloria de Dios. ¿Por qué amo a mi esposa? Porque así me amó Cristo. Porque me someto a mi esposo. Porque eso es lo que Cristo merece, que la iglesia se someta a Él. Y yo honro a mi esposo porque así estoy honrando a Cristo. Y así sucesivamente, hermanos. ¿Cuál es tu interés principal? Debe ser Jesucristo y su gloria. Una relación viva y vital con Él. Amén. Vamos a orar. Sublime gracia del Señor.